Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestros podcasts de Exceltis. Hoy estamos en un podcast de Cardio Exceltis y es un gusto compartir con ustedes porque queremos platicar acerca de algo que creo que es relevante para toda nuestra población. Doctor Batres, ¿qué opinas? Vamos a hablar el día de hoy de la diabetes. Sí, doctor, sin duda, la diabetes es una enfermedad metabólica muy importante. Se caracteriza principalmente por hiperglucemia, por problemas del resultado de una alteración en la secreción de la acción de la insulina a nivel del páncreas y pues puede representar unas condiciones importantes a lo largo de la salud del paciente. Y es que es importante este tema porque la diabetes ha ido cobrando cada día más personas, la salud de más personas es cada día más relevante. Hay muchos factores de riesgo que han ido incrementándose. Cada día comemos peor, doctor Batres. La alimentación, hay procesos, por supuesto, patológicos. Pueden haber condiciones como problemas de inmunidad que puedan generar que el páncreas se inflame y que deje de producir insulina. Pero las consecuencias son desastrosas. Así es lamentable. Las consecuencias de la diabetes van mucho más allá de los niveles altos de glucosa en la sangre. Idealmente están asociadas a complicaciones a largo plazo, a daño a órgano blanco. Incluso pueden afectar mucho a la mujer embarazada, a la mujer en etapa reproductiva y puede tener repercusiones a largo plazo de estas pacientes que tuvieron diabetes gestacional y pues el bebé va a estar en riesgo hasta 20 años después de desarrollar la enfermedad. Imagínate, 20 años y las complicaciones cardiovasculares derivadas de los problemas relacionados con el azúcar alta, porque las consecuencias son en todos los órganos. No solamente hablamos del corazón, hablamos del cerebro, hablamos de nuestros vasos sanguíneos. Sabemos perfectamente que el diabético va a tener problemas con la salud de sus pies. Es correcto. Y es algo que pues definitivamente se ha vuelto en un problema alarmante. Es increíble la cantidad de personas hoy que tenemos sobrepeso, que tienen obesidad y que por supuesto tienen trastornos metabólicos. Esto tiene un costo muy alto para la sociedad, doctor. Hablamos de programas de salud pública que se ven sobresaturados por el precio de la medicación y de las complicaciones. ¿Qué piensas tú al respecto? De acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. La OMS ha declarado que la diabetes ya es una enfermedad epidémica a nivel mundial. Claro. Cobra aproximadamente 10 millones de casos nuevos de diabéticos cada año y cada vez afecta más principalmente a los hombres, incluso 17 millones más de hombres en relación a la cantidad de mujeres diabéticas a lo largo de todo el mundo. Doctor, y una de las causas que ha disparado esta alta incidencia de diabetes en nuestros tiempos es la obesidad. La obesidad se ha vuelto una epidemia muy relevante. Está relacionada con muertes no violentas, está relacionada con muertes de enfermedades no transmisibles y cada día la obesidad cobra más víctimas. De unos años para acá, el índice de obesidad en las poblaciones ha aumentado de una manera brutal. México reportaba hace unos meses como casi un 33% de su población tiene obesidad. Y yo estoy seguro que Guatemala y el resto de países de nuestra región no está muy distante a eso, ¿no? Es correcto, doctor. La obesidad cada vez representa un problema de salud más importante. Recordemos, pues si hablamos de las dietas, cómo han evolucionado, donde los ácidos grasos, digamos los omega 6, que son los que producen las grasas que pueden saturar el organismo, pues la relación cada vez es cada vez más y más alta. Y cada vez pues tenemos muy poca posibilidad de consumir omega 3 como tal, que podría ser protector en determinado momento. Tenemos que recordar realmente que hablando de estas manifestaciones clínicas que las personas pueden desarrollar o pueden hacer pensar que tienen diabetes, pues hablaríamos de la tríada clásica, ¿verdad? Polidipsia, poliuria, polifagia, que quiere decir que el paciente tiene mucha hambre, mucho apetito y mucha necesidad de comer. Y agregámosle la pérdida de peso, que también es un cuarto factor ahí de la sintomatología. No olvidemos que la forma en la que la diabetes se presenta va a afectar muchos órganos en el cuerpo. Va a afectar la retina, va a afectar el corazón, va a afectar los nervios. Muchas veces las personas consultan porque sienten piquetazos, hormigueos, adormecimientos. No solo porque están orinando mucho de noche, porque muchas veces es uno de los primeros síntomas.
pero de pronto una pérdida inexplicable de peso. Yo no estoy intentando bajar de peso, pero perdí peso. Estoy orinando demasiado de noche, tengo demasiada sed, mucha hambre, como tú decías. Pero ¿qué tal si le sumamos a esto la carga que puede generar, por ejemplo, desde el punto de vista de la autopercepción, la obesidad, y cómo la obesidad nos puede llevar pues a tener ansiedad y a comer más y a tener todavía un estilo de vida menos saludable? Claro, doctor. Y lo que sucede es que es una pérdida de peso dramática. Entonces, en vez de verse el paciente bien y delgado, se ve demacrado, se ve enfermo, ¿verdad? Y que es una de las cosas que más les preocupa al inicio de la enfermedad. Como tú bien lo dijiste, pues esta enfermedad daña a los denominados órganos blancos. Y esos órganos blancos, pues en definitiva, son la retina, el corazón, por supuesto. Los riñones, ¿no? Los riñones, principalmente los riñones. Y no dejemos de hablar de las nefropatías o incluso del pie diabético, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuántas amputaciones han causado a lo largo de la vida del paciente diabético que no está controlado? Sin duda. Mencionabas el tema de las nefropatías y vino a mi mente toda la enfermedad del riñón relacionada con la diabetes es muy frecuente y desafortunadamente mucho paciente diabético dentro del curso natural de su enfermedad, si no se controla, va a parar teniendo problemas de riñón. Es correcto, doctor. En definitiva, el riñón es el principal afectado, además de los demás órganos blancos que hemos mencionado. La salud renal es muy importante en este tipo de pacientes. Y las complicaciones de un riñón no tratado, porque entonces viene la hipertensión, viene la angina de pecho, viene problema con la acumulación del azúcar en el cuerpo, con el daño a los nervios, esa neuropatía, esos punzazos. Por supuesto, correcto. Cuando hablamos de que el riñón se daña, hablamos de problemas con el hueso, la vitamina D. O sea, la vida cambia de una manera correcta, de una manera muy, muy negativa. Y cuando está elevado el azúcar, también se elevan las grasas. Por supuesto, y al final el paciente puede desarrollar un cuadro cardiovascular totalmente, una enfermedad de hipertensión, enfermedad cardíaca, incluso llegar hasta un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva por una diabetes mal controlada. Claro. Y el tema con la enfermedad renal es que es progresiva. Una vez se establece, si no hay un control apropiado, porque la idea del control al final es que la persona no progrese, pero si se establece y no se vuelve un problema. Y es como tú lo decías, al final las dislipidemias vienen asociadas. El problema de las grasas, del colesterol, de los triglicéridos que están asociados a esta patología y pues obviamente van a aumentar el riesgo cardiovascular a largo plazo. Claro, totalmente. Creo que en todo este contexto hemos platicado de cómo la dieta ha venido deteriorándose en los últimos años. Cada vez comemos más ultraprocesados, cada vez comemos más cosas que vienen en cajita, cosas que vienen listas para comer, menos vegetales frescos, menos granos, no diversificamos. Es cierto, totalmente. Yo no sé si te has puesto a pensar cuántos alimentos distintos consumes, pero son muy pocos si lo pensamos despacio. Repetimos sobre todo si pensamos a nivel de nutrientes, ¿verdad? Claro. No estamos consumiendo casi nada de omega 3. Eso te iba a decir, la diversificación de la dieta está tan mala que no consumimos. Y el omega 3 es el que nos va a ayudar a mantener muchos de estos procesos estables. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que la prevención es donde estamos fallando. Es cierto. Es una de las principales, tal vez, ideas que el paciente ya diabético debe de tomar en cuenta para cambiar su estilo de vida. Sobre todo porque un paciente diabético no va a controlarse si no mantiene una dieta o un estilo de vida, ya no solo es una dieta, es un estilo de vida que sea saludable, que sea adecuado, además de agregar ejercicio, el ejercicio que no ha hecho. Recordemos que en el curso propio de la enfermedad, el riesgo cardiovascular va a ir aumentando solo con la edad, aunque el paciente se mantenga lo que antes se llamaba como diabético controlado. Claro. ¿Verdad? El diabético controlado lo poníamos con niveles de glicemia en ayunas entre 200 y 250 con tratamiento. Sin embargo, las guías cardiovasculares, las guías de hipertensión, las guías de diabetes, las guías de lípidos nos están pidiendo que bajemos al paciente
a los niveles más normales posibles. ¿Por qué? Porque el riesgo cardiovascular va a existir. Claro. 5 o 10 años adelante, el paciente diabético que se consideraba controlado tiene un evento cardiovascular. Y es que estamos hablando ya del tratamiento, pero si hablamos de la prevención, lo que queremos es evitar caer en esto. Por supuesto que sí. Estamos hablando de llevar un mejor estilo de vida, Sí. de movernos, porque muchas veces el tema no es solo la alimentación, sino nuestra falta de actividad. Vivimos en un mundo sedentario. Nos Y con sentamos 8, 10 horas. estos tránsitos. Eso. O sea, tú te sientas a Claro, trabajar también. 8 horas al día, Más 2 horas del carro. haces 2 horas, te va bien. Tenemos personas que hacen 3, 4 horas al día de tráfico. Pasas mucho tiempo sentado. Pues esa energía que estás consumiendo no la estás quemando, no la Así estás es. convirtiendo en algo útil. Así que la prevención se convierte en una pilar del tratamiento de este tipo de enfermedades cardiometabólicas. Pero el diagnóstico temprano también es importante. Nadie consulta. Nadie La consulta gente hasta dice, que no tiene quiero ir a donde el síntomas. médico porque no quiero que me digan que tengo algo. Sí. Pero a eso va el médico, ¿no? A eso va uno al médico. El famoso, me dijeron que era diabético, pero de plano comí mucho azúcar ese día y solo por eso me salió el azúcar alto. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la diabetes no es una enfermedad que se trate con una sola pastilla. No. Es una enfermedad que engloba todos los órganos y por lo tanto el manejo debe ser integral. ¿Qué quiere decir integral? Por varias disciplinas. Puede haber un médico que se encargue de ver el metabolismo, un médico que se encargue de ver específicamente las hormonas. Ojalá y no progresara tanto como para que haya un médico que vea el riñón, que vea el corazón específicamente, pero el manejo es multidisciplinario. Inclusive el apoyo emocional para estos Sí. pacientes es importante. Y es que de ese apoyo emocional también se va a traducir a la educación dentro de la familia. Porque si yo tengo antecedentes familiares de diabetes, pero nunca me enseñaron a llevar una vida saludable, una vida adecuada, una dieta, digamos, satisfactoria, tarde o temprano voy a desarrollar diabetes. Claro. Y le voy a terminar diciendo al doctor, ay, sí, doctor, es que me divorcié y me volví diabético. Me robaron el carro y me volví diabético. Y el doctor en su mente lo que piensa es, no, señor, son 40 años de malas costumbres y que al final, pues, el cuerpo desencadenó. Pasa la factura, ¿no? Sí. ¿Sabes? Mencionabas esto y me ponía yo a pensar que, digo, eventualmente el cuerpo cede. Sí. Pero cede después de esa cantidad de tiempo que tú mencionabas. Lo que me llevó a reflexionar, lo que heredamos muchas veces son malas costumbres. Totalmente correcto. Y lo vemos con estas nuevas estadísticas de estudios, lo mencioné hace un momento, de esta mujer que desarrolló una diabetes gestacional. Sabemos que puede desarrollar una diabetes gestacional por el cambio metabólico propio hormonal del embarazo. ¿Qué sucede? Que nació el bebé, se nos quitó la diabetes gestacional y ya no le prestamos atención, ¿verdad? Después resulta que nuestro hijo no hace ejercicio, muy sedentario, subido de peso, come muchas salchichas, por ejemplo, que es lo que le dan a los niños cuando son muy pequeños. Es un niño que no tiene una dieta y él va a desarrollar diabetes, incluso sin antecedentes de diabetes en la familia. Sí, yo veía hace poco cómo han crecido los menús de los restaurantes. Es una cosa impresionante. Correcto. Y antes, no sé si te recuerdas, pero en tiempos íbamos a comprar una bolsita con chips o con papalinas a la tienda. Era una bolsa pequeña. Las bolsas familiares ahora son gigantescas y a veces vemos a los niños con la bolsa familiar. Ves a esa persona que de ajuste de penas es obesa, tiene su bolsa familiar y su casi litro de gaseosa o de bebida carbonatada. O sea, totalmente para hacerle el daño. Y nos preguntamos después qué está pasando, ¿no? Sí, o sea, ¿de dónde? ¿Por qué yo? Así de simple. Realmente tenemos que reconocer que todo este tipo de información nos termina siendo útil para reconocer que lo primero que debemos de hacer es cambiar nuestro estilo de vida. Eso. Hablábamos del sedentarismo. ¿Cuánto ejercicio estamos haciendo a la semana? Nada. ¿Y cuánto nos recomiendan que deberíamos hacer a la semana? No menos de 45 minutos diarios. Hablamos de ejercicio mínimo de 150 o 200 minutos a la semana. Como mínimo. Y pasamos 120, 200 minutos diarios en el tráfico muchas veces. Sí. Pasamos muchísimas más horas sentados en el trabajo. Así que creo que lo que podemos sacar de lo que hemos platicado el día de hoy es que la diabetes es una condición
es una enfermedad que al final afecta a todos los órganos, afecta nuestro estado emocional. También afecta nuestra calidad de vida. Nuestra calidad de vida. Sí. Impacta en la familia, porque una persona que tiene diabetes o de alguna manera arrastra a la familia a tener que cuidar qué tienen en casa porque el diabético lo consume, puede hacer daño. Aquella famosa escena de que la señora es diabética y le dijeron que era diabética y empieza a tomar sus medicamentos y el esposo llega el fin de semana con aquella bolsa de pollo frito y aquel doble litro de gaseosa para el almuerzo. Claro, pero como se portó bien toda la semana, el fin de semana puede, ¿no? Ese es el problema. Y adicionalmente a esto, entonces vemos que hay un tema de malas costumbres heredadas que nos lleva a la prevención. Definitivamente, si no tenemos prevención desde que nuestros hijos son pequeños, enseñarlos a comer una dieta muchísimo más balanceada, evitar los ultraprocesados, los ultracongelados, todo aquello que viene en caja, que está listo para consumir, y nos movemos porque ya de por sí tenemos una carga genética que probablemente no nos favorezca. Tenemos una dieta adecuada, mitigamos bastante el riesgo de que, ¿no? Es correcto, y tú mencionaste algo muy importante, a los niños. ¿Qué sucede? Preferimos que coman estas cosas fritas, estas cosas ultraprocesadas, porque eso sí les gusta. Claro. No hay un niño que en su sano juicio prefiera un brócoli antes que una salchicha frita. Bueno, es que está demostrado que la dieta moderna está diseñada para hacernos adictos a la comida. Correcto. Bueno, creo que es un tema que podemos abordar muchísimo en alguna otra ocasión. Por el momento, pues creo que hemos hablado de temas súper importantes. Hemos abordado la diabetes en cápsulas pequeñas, ¿verdad? Pero hemos dicho que hay factores de riesgo, que la prevención es importante y si nos movilizamos podemos mitigar, es decir, disminuir aunque sea un poco el riesgo eventualmente de resultar con un trastorno metabólico de este tipo. Ha sido un gusto, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y entonces terminemos simplemente recordando que es importante reconocer el diagnóstico temprano, modificar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Además de los tratamientos cuando ya se requiere un tratamiento, ¿verdad? Y con esto podríamos verdaderamente modificar esos índices que la OMS nos dice que son alarmantes. Bueno. Muchas gracias por esta charla. Como siempre, es muy enriquecedor. Gracias a ti. Y bueno, ya saben, en casa la prevención es la clave. Movilícese y consulte. El diagnóstico es importante porque el diagnóstico no hay un tratamiento apropiado. Hasta pronto.